Bueno, en este vídeo vamos a explicar un poco lo que es el transistor MOS, que es el dispositivo pues, más relevante en la industria microelectrónica al incorporarse en prácticamente la totalidad de los circuitos digitales. Seguiremos un esquema similar al que hicimos con el diodo. Primero veremos cuál es la funcionalidad básica, una visión general. Luego derivaremos lo que son las características de corriente y voltaje en estática. Luego ver el modelo en pequeña señal que me sirve para lo que es la resolución de problemas de circuitos que están operando en corriente alterna. Bueno, para hacernos una idea básica del funcionamiento del transistor MOS, tenemos que consiste en un dispositivo de 3 terminales, básicamente de 3 terminales, son las funcionales. Este sería el símbolo, en donde vamos a tener lo que es la puerta, la fuente y el drenador. La corriente que va de drenador a fuente estará moldeado por la tensión que yo tenga en el tercer terminal, que es la puerta de control, la tensión de control. Entonces aquí podemos distinguir básicamente dos diferencias de tensión, lo que denominaremos tensión entre puerta y fuente, la S es de source en inglés, y la tensión entre drenador y fuente. Por lo tanto, en principio, así como en el diodo teníamos una curva característica de corriente en relación al voltaje, aquí al tener un terminal adicional, en comparación con el diodo, que es de 2, pues tenemos dos tensiones que me definirán esa corriente de interés. Entonces, en el fondo tendremos dos curvas de características voltajes. El tercer voltaje, la tensión entre puerta y drenador, pues se puede obtener como diferencia de los otros dos. Por lo tanto, a partir de estas dos tensiones y de sus dos características corriente-voltaje, ya estará definido completamente el funcionamiento de mi transistor, de mi dispositivo. Por lo tanto, en este caso, para el transistor tipo N, lo que sería el NMOS, que es el que hemos dibujado aquí. Que tendría un dispositivo gemelo similar, que es el PMOS, y que hablaremos más adelante. Pues para el caso del NMOS, pues podremos, ver o expresar lo que es la corriente. Vamos a poner IDS, que sería la que entra por el drenador y sale por una fuente. Esta corriente IDS la podemos expresar o lo podemos graficar IDS en función, en este caso la vamos a poner en función de la tensión de puerta VGS. La característica principal del transistor MOS es que para el transistor MOS tipo N, es que para tensiones relativamente bajas de puerta, tensiones de puerta bajas, yo voy a tener una corriente cero. A partir de una determinada tensión, que le vamos a denominar tensión umbral, vamos a poner aquí VTN. Normalmente esta tensión suele ser positiva, pero no tiene por qué serlo. Si el transistor NMOS es de acumulación, esa tensión será negativa, pero normalmente está definida positivamente. Por lo tanto, a partir de esa tensión yo voy a tener una corriente apreciable. Entonces, distinguimos dos zonas de operación.
una zona de operación que podemos decir on, que está en marcha, en donde hay una conductancia muy baja entre drenador y fuente. Hay una zona off o de corte, donde la corriente se corta. Por lo tanto, es una curva muy similar a la que vemos con el diodo. La única diferencia es que esta corriente que vemos aquí no es tan disparada como la del diodo, es más con una pendiente menos acusada. Y por otra parte, el hecho del tercer terminal, que es que no es la tensión entre drenador, no estoy dibujando la corriente en función de la tensión de drenador y fuente, que es el caso del diodo, sino en función de la tensión de puerta y fuente, ¿no? Que es esa terminal de control. Esta es la diferencia más notable, ¿no? Que esta tensión no es sobre la que recae la corriente. Podríamos dibujar aquí. Que por tanto tenemos esos dos regímenes de operación en función de mi tensión de control. Una tensión de control alta me pone el transistor en off, una tensión de control baja me pone el transistor en off. Por tanto, podemos en un modelo muy básico, podríamos expresar esta zona como un circuito que está abierto, ¿no? como un interruptor que se ha abierto con esa tensión baja, mientras que aquí podríamos expresarlo como un interruptor que está cerrado, con una resistencia interna que estaría relacionada con esa pendiente de corriente en relación a la tensión, pero básicamente con una conductancia baja, una resistencia, pero con una conexión. Completamente diferenciado de este comportamiento del transistor en abierto. Por lo tanto, podemos interpretar el transistor MOS como un interruptor controlado por la tensión de puerta. En el caso del transistor gemelo, ese que decíamos, el transistor P, en este caso el transistor P lo vamos a dibujar de la siguiente forma, es lo mismo, pero aquí le ponemos un circulito. Hay varias formas de mostrar esta simbología, luego en las transparencias lo veremos. Entonces, volvemos a tener lo mismo, tenemos una puerta, un drenador y una fuente. En el caso del transistor P, ¿no? Este sería el PMOS. En el caso del transistor P, pues también tenemos una VGS, que es la tensión entre el terminal de puerta y el terminal de fuente, y un VDS, ¿no? El VDS será la tensión que tenga entre este punto y este punto de aquí. Primera característica distinta respecto al transistor N, y es que la corriente me suele ir en sentido contrario, ¿no? Por tanto, la IDS, esta IDS, si definimos la IDS como la corriente que entra por D y sale por S, aquí tendríamos una corriente positiva, que es esta que hemos mostrado aquí, y aquí tendríamos una corriente negativa. Por tanto, estaría como lo hemos dibujado en el caso del transistor N. Otra característica es que se activa el camino, ese interruptor, que al final va a ser un comportamiento muy similar al tipo N. Ese interruptor del transistor P se activará con tensiones de puerta bajos o negativos o muy negativos. También habrá un valor de tensión umbral negativo, que suele ser negativo,
de forma que la tensión de puerta más negativa que esa tensión umbral creará esa corriente. Vamos a dibujarlo. Entonces, vamos a dibujarlo aquí. Entonces, aquí tendríamos también IDS. Aquí mostramos la VGS. Y tendría una tensión, vamos a poner VTP. La VTP será negativa. Este sería mi punto cero. Y mi corriente es 0 para tensiones altas y apreciable para tensiones bajas. Por lo tanto, también vemos el mismo efecto interruptor controlado por tensión. En este caso, yo tengo aquí mi equivalente de, de interruptor en abierto, que no deja pasar esa corriente, y de interruptor en cerrado, ¿no? Es decir, aquí podemos ponerlo, voy a apartar un poco para que lo podáis ver, un interruptor cerrado. Una resistencia, aquí tendrá una resistividad muy baja en relación a esta que podemos decir que es una resistencia infinita, una conductancia cero. Por lo tanto, dos tipos de transistores, el tipo N y el tipo P, un comportamiento muy similar, como interruptor controlado por la tensión de puerta, pero digamos simétrico. Es decir, el transistor N se activa por tensiones altas, el transistor P se activa por tensiones bajas.